Entonces, la noche de los milagros realmente existió. Pueden ver en pantalla cómo se llama la prédica. La noche de los milagros. Si fue el 24 de diciembre por la noche, el 25 en realidad, gloria a su nombre. Si fue en cualquier otra fecha, fue la noche de los milagros. Y ese es el tema de la predicación. Y como estoy seguro que va a ser bendecido, solo ubíquese en el hecho histórico. Es decir, ciertamente, allá en Belén de Judea, nació el Señor Jesucristo. Y de eso vamos a predicar. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos dice algo revelador. En el libro de los Gálatas, en la epístola de los Gálatas, encontramos en el capítulo 4 y versículos 4 al 5, un texto que quiero que busquen en su Biblia y luego se puedan poner de pie para leerlo juntos. Gálatas, capítulo 4 y versículos 4 al 5. Voy a rogarles, hermanos lindos, que se pongan de pie cuando hayan encontrado esa porción. El apóstol Pablo nos da una idea de cómo sucedió algo, lo que hoy vamos a predicar específicamente. Pido, Jesucristo divino y santo, que bendigas a tu pueblo y que me permitas predicar de la noche de los milagros cuando tú viniste a este mundo. Y aquí en el texto de tu siervo Pablo le guiaste a escribir lo siguiente. Gálatas 4 y versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es obvio, iglesia linda, que el Espíritu Santo le dice a Pablo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando el decreto del Dios omnipotente y eterno estableció, entonces vino a la tierra Jesucristo para redimirnos. Lo dice el texto sagrado, para perdonarnos de nuestros pecados una vez cumplido el sacrificio de la cruz. O sea que Dios no improvisa nada, no improvisó nada de nada. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, entonces ocurrió el milagro de la noche de Navidad. Vamos a orar. Padre bueno y santo, delante de tu presencia estamos hoy agradecidos porque decidiste enviar a tu Hijo a este mundo para convertirlo en hombre y Dios verdadero habitando en medio nuestro. Te agradecemos, Señor, por ese día, por esa hora en la que descendiste a la tierra y también fuiste nacido de mujer, como dice tu palabra. Te agradecemos de todo corazón en lo que hayas planeado desde antes de la fundación del mundo para la redención de la humanidad, que incluyera la encarnación del Verbo eterno, del Cristo de la gloria. Oh Padre bueno y santo, en el nombre de Jesucristo, te ruego por cada uno de aquellos que estamos aquí, para que tú nos bendigas y tengamos claridad en aquella extraordinaria noche
cuando tú naciste. Ayúdanos, Señor, a comprender que vale la pena recordarlo cada vez que podemos hacerlo, porque es el milagro de nuestra redención, el día en que tú naciste. Allí comenzó toda ella. Glorifica tu nombre y bendice a mi hermano y a mi hermana, y alcanza a aquellos que por televisión podrán ver lo que hoy estaremos predicando en tu nombre. Te lo pedimos de todo corazón, en Cristo Jesús. Amén y amén. Siéntense, hermanos lindos. Toda la historia se había estado dirigiendo hacia aquella noche en la que Jesús naciera. Toda la historia de la humanidad, la historia del universo, la historia de la creación, la historia sagrada, la historia humana, la historia eterna, toda la historia se había estado dirigiendo hacia la noche en la que Jesús naciera. Estoy tan impresionado de entenderlo. Todos los caminos de las Sagradas Escrituras nos encaminan hacia Belén de Judea, hacia el hecho de que Jesucristo se haría un niño y nacería en medio nuestro. Tal era el plan de Dios. Si usted va a Génesis, desde el primer libro que Moisés escribió, dice que un día vendría Satanás a morder el calcañar de Jesucristo, pero Jesucristo le aplastaría la cabeza. Génesis 3:15. Desde allí se anuncia al hombre que habría alguien que vendría a este mundo a redimirnos de pecado. Y toda la Biblia, todas las Escrituras se encaminan hacia aquel acontecimiento de que Jesús nacería. María y José estaban llegando a Belén desde Nazaret. Habían tomado muchas semanas caminando desde Nazaret hasta Belén. Y en el tiempo justo y preciso, tal como Dios lo había planeado desde antes de la fundación del mundo, María y José se encontraban en Belén de Judea. Por lo tanto, los siglos y los siglos habían estado esperando que llegaran. Hermanos, este acontecimiento es el más importante que la humanidad ha alguna vez experimentado. Dios no improvisa nada. Por siglos y siglos había estado aguardando la creación, aguardando los ángeles, aguardando los profetas, aguardando que llegasen a Belén. Por lo tanto, no había nada más que un plan que se estaba llevando a cabo. Siglos antes, el profeta Miqueas, habiendo estado en comunión con el Espíritu Santo, había recibido del mismo Dios que habría de nacer en Belén de Judea. Miren lo que describió Miqueas en el capítulo 5 y versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, la palabra Efrata en hebreo significa pequeña, pero tú, Belén Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti
me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio. Vean la eternidad del Verbo, desde los días de la eternidad. Las salidas de Cristo del cielo a la tierra son desde el principio. Cada vez que usted lee sobre el ángel de Jehová en su Biblia, está leyendo de una visitación que Cristo hizo a la faz de la tierra. Pero en Belén, allí vendría a ser el nacimiento del Dios encarnado. Esta noche de milagros había estado en el calendario del cielo hacía mucho tiempo. Esta noche especial, en cuanto a los planes divinos, estaba escrita en el calendario del Dios omnipotente muchos, pero muchos siglos antes de la fundación del mundo. Así es que sería una noche extraordinaria. Los ángeles esperaban la llegada de esta cita que tenían desde que vieron el trono del Hijo vacío. Los ángeles estaban sorprendidos. Ya no estaba el Verbo, ya no estaba a la diestra del Padre. Y desde entonces ellos aguardaban lo que habría de suceder con el Hijo. Los ángeles esperaban esta cita por mucho tiempo. Habían pasado 9 meses con el trono vacío en el cielo. Habían visto que al desaparecer del trono se había vuelto un bebito en el vientre de una virgen. Ellos no entendían. Los ángeles no son omnisapientes. Los ángeles no tienen el conocimiento de todo como nosotros. Solamente estaban aguardando el nacimiento de aquel que había encarnado en María. En cuanto a las palabras de los profetas que habían escrito sobre la llegada del Mesías, del Cristo, de Jesús, también esperaban el cumplimiento de los tiempos. Ya saben que en Génesis se mencionó al Señor. Y si les cito todos los profetas, diría que está en todos los libros revelado el Cristo, pero particularmente en Ezequiel, en Zacarías, en Daniel, en Isaías. Todos anunciaban al Hijo de Dios enviado a esta tierra. Así es que los que conocían de la palabra del Dios viviente sabían que tenía que encarnar Dios y estaban aguardando la noche de los milagros. El bebé en el vientre de María, Dios y hombre, pronto iluminaría la oscuridad de este mundo. Las tinieblas de la tierra vendrían a ser cambiadas a través de su luz admirable. Así lo declara la Escritura Sagrada. Vendría el bebito a iluminar este mundo y a darle esperanza a la humanidad. ¿Cuáles fueron los milagros de Navidad? Hubo tantos que tan solo contaremos algunos, pero obviamente hubo muchos más que apenas
tendríamos tiempo para aprender de ellos. En primer lugar, Señor Jesús, el milagro de tu nacimiento humilde. Dios dejó su trono y el humilde nacimiento es admirable. Es un milagro. No hay pompa, no hay lujo, no es un rey. Es un bebito humilde en un lugar que nadie esperaría que Dios escogería para nacer. Miren Lucas capítulo 2 y versículos 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado en el Imperio Romano. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José, el padre putativo de Jesús, subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Esa palabra, iglesia linda, abra su corazón. Dice primogénito, por lo cual tuvo más hijos. Exactamente así lo dice Dios en su palabra. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Saben qué es un pesebre? Es donde le daban de comer paja a los animales. Donde ponían el alimento de los animales es un pesebre. Y allí lo acostó María, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hermanos amados, Cristo había descendido del cielo al vientre de María hacía 9 meses para nacer ahora en un establo, en una cueva que estaba atrás de la taberna o mesón a donde fueron a pedir posada y no había espacio para ellos. Por lo tanto, nacería en un establo. ¿Cómo puede ser? Entró a este mundo de la manera impresionante, más humilde que puede haber. Isaías dijo de él: y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y sin embargo estaba en un establo. Y este mundo al cual estaba llegando y naciendo era de su propiedad. Él había hecho el mundo. El bebé estaba reducido a la expresión a la que él mismo se había permitido estar bajo la protección de María, bajo el cuidado de José. Pero él, el que estaba en ese bebé, había hecho el mundo, porque este mundo fue hecho por él y para él. Miren Juan 1:10. Juan 1:10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Él había venido a redimirnos, había venido a salvarnos,
había venido a perdonar nuestros pecados, había venido a mostrarnos el reino de los cielos, a revelarnos el corazón del Padre. Y para hacerlo, comenzó por enseñarnos la humildad y la sencillez de un corazón que ama la voluntad de su Dios, de su Padre, del gran propósito que hubo. Y ese mundo que él había hecho lo rechazaría en unos cuantos años al extremo de llevarlo a una cruz. Todo eso él lo sabía. Sería rechazado. Yo quiero que por un momento me permitan que pensemos en los contrastes de su condición. Pensemos, hermanos amados, por un momento en un Dios, en un Rey, en un Señor, en un Creador, en un Hijo de Dios. Y ahora, veámoslo en el establo. De la fragancia del incienso sagrado que en el cielo le hacían llegar ante su trono, a los olores de un establo. ¡Qué diferencia! De la adoración de los ángeles que lo adoraban, él los había creado, al rechazo del mesonero que dijo: no hay lugar, excepto en el establo, en la cueva que está ahí atrás entre los animales. De los cantos de los ángeles que cantaban con coros celestiales delante de él en el cielo, a los sonidos de los animales. De su vestimenta de realeza, a ser envuelto en pañales. De su trono en el cielo, a un pesebre, a una cueva en la tierra. ¿Y por qué? ¿Y por qué esa noche de milagros, cuando Dios se hizo carne y apareció en medio nuestro? Por amor a usted, por amor a mí, por amor. Vino para salvarle a usted y a mí. No había otra manera. Tenía que encarnarse. Era Dios y tenía que hacerse hombre. Solo así podíamos ser redimidos, perdonados. No había otro plan. No existe otro plan. Era el único plan. Así es que ya estaba el bebito aguardando su propósito. Cuando me pongo en el lugar de los hechos, tuve el privilegio de estar con mi tía Linda en Belén en varias ocasiones. Y vamos a visitar la cueva donde se supone por la iglesia ortodoxa, la iglesia griega, la iglesia católica, la iglesia evangélica, son 4 iglesias, denominaciones, que creen que allí fue el lugar donde él nació. Hermanos, es impresionante. Ahora la cueva está adornada, ya no parece una cueva. Le han puesto cielo artificial, le han puesto de todo. Pero si ahí
cuando la madre de Constantino descubrió el lugar en el año 325 de la era cristiana, le aseguraban a ella, a Helena, ahí nació Jesucristo. Y por eso levantaron la iglesia a partir del año 327. Ahora, veamos otro milagro, el milagro de las huestes celestiales. Esos ángeles que vinieron a la tierra en cantidades, vinieron a celebrar a nuestro Señor. Podían entender el plan divino solo un poquito. Ahora estaba ahí en el pesebre y tenían que celebrarlo y cantar y adorarle y gritarle al mundo del milagro del nacimiento de Jesús. Esas huestes angelicales descendieron en multitud a la tierra a dar las buenas nuevas. Miren Lucas 2, 8 al 14. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, que es Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los ángeles alaban al Padre, glorifican al Hijo y anuncian que está encarnado. Los ángeles habían estado, iglesia linda, muy ocupados cuando llegó el cumplimiento del tiempo, cuando nuestro Señor habría de nacer, antes habría de encarnar. Recuerden que en María Él fue que encarnó 9 meses antes. Los ángeles habían estado muy ocupados, como nunca, anunciando que había llegado la plenitud de los tiempos, que Dios se habría de convertir en un ser humano. Por ejemplo, el ángel Gabriel había visitado al sacerdote Zacarías para anunciarle a Elizabeth, la esposa de Zacarías, que era estéril. Le dijo el ángel a Zacarías que habría de quedar embarazada pese a la edad avanzada que tenía, porque ella concebiría a Juan el Bautista. Lo hizo un ángel, habló al sacerdote. El sacerdote entonces concibió con su esposa Elizabeth y nacería Juan el Bautista. Más adelante, el mismo ángel Gabriel llegaría a una virgen excepcional, a una niña, quizás de 15 años, donde habría de decirle a ella, María en Nazaret, preparándola para el milagro de su escogencia: bendita tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Y el ángel
le anunció que ella sería la madre de Jesús. Más adelante, José entró en celos. Él se había desposado con María según la costumbre judía, pero no la había tocado, aún no eran esposos, y estaba embarazada. José entró en toda preocupación. ¿Me habrá sido infiel? ¿Por qué está encinta? El ángel tuvo que intervenir. Y el ángel del Señor llegó a José en una visión, como en un sueño, a hablar con él. Miren Mateo 1, 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Esto es muy importante y gracias por mantenerlo en pantalla. El hecho de que no la conoció les demuestra algo de nuevo que habría de tener Jesús, hermanos, con ella, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Quiero que vayamos ahora al texto que dice: los ángeles llevarían noticias buenas a los montes. Los ángeles llevarían las buenas noticias a los montes de Judá. Hermanos lindos, las colinas que rodean Belén son muy bellas. Hasta hoy hay rebaños de ovejas, hasta hoy. Y hay cavernas, hay lugares como cuevas donde guardan a las ovejas en cierto tiempo del año. Así es que ellos habrían de ser los que llevarían las buenas noticias. Y algunos se han preguntado por qué Dios había elegido a Belén. Tal vez usted se ha preguntado alguna vez por qué Dios eligió a Belén Efrata allá en Judea para que naciera. Bien, Él iba a afirmar su plan a los humanos. Por ejemplo, en Belén se hallaba la tumba de Raquel, la esposa predilecta o favorita de Jacob. Ahí estaba la tumba. Cuando nuestro Señor nació, ahí estaba la tumba de Raquel en Belén, como hasta hoy ahí permanece. En Belén fue donde Samuel ungió a David como rey. Fue en ese lugar donde Dios permitió que David fuese establecido por voluntad divina rey en el tiempo en su reinado cuando Dios se lo dio. Y ahí en Belén fue donde Ruth había espigado en los campos de Booz para casarse con él, y a través de ella vendría la simiente de Jesús. Allí
estuvo Ruth, y ella y Booz son, antes de Jesús, parte del plan para que Él naciera en Belén. Así que los pastores tenían que recibir el anuncio del nacimiento del Salvador del mundo. Esos pastores, mis hermanos lindos, tendrían que anunciar y tendrían que recibir también de los ángeles lo que habrían de anunciar. Ahora le hago una observación. Había muchos pastores, pero hubo unos que Dios eligió. ¡Qué privilegio! Hermanos amados, el pastoreo de ovejas era muy común en los tiempos de Jesús. Y entre tantos y tantos, eligió a algunos para mostrar su gloria. Qué escogencia y qué bendición les diste, Señor. Los coros celestiales tenían que cantar paz en la tierra, porque la esperanza de la humanidad había llegado. Hasta hoy, iglesia linda, hasta hoy, no hay otra esperanza para la humanidad. Hasta hoy. 2000 años después, no hay nadie que sustituya, que pueda quitarle a Jesús el lugar que ocupa. La única esperanza de la humanidad tiene nombre propio, se llama Jesucristo, y es el Señor. Así es que los coros de los ángeles tenían que declararlo. Esta realmente fue una noche de milagros. Una noche para recordar, aunque no conozcamos con exactitud la fecha. Bendigo al Señor porque nos lo permite. Y por último, otro milagro fue el milagro de la obra de Dios en los corazones de los hombres, de aquellos pastores y de aquellos magos. Permítanme leerles Lucas capítulo 2 y versículos 15 al 20. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Los pastores, mis hermanos lindos, se convirtieron en evangelistas y comenzaron a decirle a toda la gente de Belén que podían lo que había ocurrido. Ángeles vinieron, ángeles cantaron, ángeles nos anunciaron que ahí, en esa cueva, ahí está en un pesebre el Hijo de Dios. Y hay una palabra muy hermosa en el texto hebreo que es sub, que existe en el texto que hemos leído. ¿Saben qué significaría? Que ellos se convirtieron. Es decir, que los pastores no solamente recibieron la noticia y fueron a ver lo que había pasado y anunciarle a todo Belén lo que había acontecido, sino sus corazones fueron convertidos a Jesús. Otro acontecimiento milagroso de esa noche de milagros estaba sucediendo a cierta distancia, a miles de kilómetros,
más de 1000 kilómetros. Los magos, allá por las regiones donde estaban en la Mesopotamia, habían visto una estrella extraña en el cielo. Una estrella no normal. Ellos eran astrónomos. La palabra magos puede ser traducida por sabios. Así es que de pronto estos sabios o magos ven una estrella rara que les va después conduciendo hacia el lugar de Belén y se detiene sobre Belén. Nuestros astrónomos modernos han buscado 1000 formas de entender qué pasó hace 2000 años. Que Júpiter se juntó con otro planeta y que el otro planeta, Marte, hizo un efecto de tanta fórmula hay. Cuando lo más simple es entender que Dios anunció al mundo a través de una estrella que su Hijo había nacido. Y aquellos magos comenzaron a caminar y no llegaron a Belén la noche de Navidad. Nuestras películas son muy lindas y he visto La Natividad, que es una película preciosa que hace referencia al nacimiento de Jesús. Pero los magos, los reyes magos, no llegaron esa noche. Ellos estaban caminando porque la estrella había sido el anuncio y les tardó un buen tiempo en llegar. Si usted lee el texto, descubre que cuando ellos llegaron ya estaban en una casa, no en una cueva. Pero lo que importa es entender que ellos llegaron a adorarlo. Oro, incienso y mirra. Oro porque Él es rey. Incienso porque Él es Dios para adorarlo. Y mirra que se ponía a los muertos para preservarlos. ¡Qué sabiduría! ¡Qué revelación! ¡Qué maravilla lo que Dios hizo! Así es que aquella noche todo estuvo listo. Los actores en este drama divino estaban en su lugar. ¿Saben que hasta el Imperio Romano fue usado por Dios para que cumpliesen su voluntad? Cuando le puso en el corazón de Augusto César, hagan el censo y hagan que cada uno vaya a su aldea natal, a su pueblo natal, y allí sea censado. Obligaron a José y a María a irse a Belén. Hasta Roma participó en el plan. Y aquella noche de milagros, el Cristo Jesús nació. Nuestro Señor nació. Dios estaba con nosotros, estaba entre nosotros y estaba para salvarnos por amor. Ahora, esa noche milagrosa no terminó solo en esa noche. Esa noche es incomparable. Esa noche no tiene ninguna forma de compararse con nada, porque fue la noche en que Dios se hizo carne visible delante de los hombres. Pero las noches de milagros siguieron. Hubo otras noches de milagros derivadas de esa noche. Los milagros continuarían. Le pongo un ejemplo. A semejanza de aquellos pastores que fueron a decir las buenas nuevas y dieron a conocer a Cristo como el Mesías, muchos acudirían a Cristo a través de las noticias que darían otros por los siglos de los siglos, incluyéndolo a usted.
que dice que Jesús vino a este mundo. Al igual que los sabios o magos, muchos le siguen adorando. Hay una noche que han elegido en la historia, y esa noche es la noche del 24 de diciembre, el amanecer del 25. Y le siguen adorando. Y le han adorado por siglos y siglos. Hasta hoy. Le siguen adorando. Y ya no son los sabios, sino los hijos, las personas que vienen a adorarle. Y para darles otros dos testimonios de que las noches siguen sucediendo milagrosas de manera muy constante, año con año, permítame pedirle a la familia Lemos, al hermano Roderico, a su esposa, a su hijita, que por favor vengan a tomar su lugar al altar antes de que pueda contarles otro milagro que sigue sucediendo. Si usted celebra la Navidad, no hace mal, no comete error. Y si no la celebra, tampoco es pecado. Solamente debe de recordar que un día, no sabemos la fecha, Jesús nació. Y esa noche de milagros se sigue repitiendo hasta hoy. Déjenme llevarlos a una fecha más reciente. Los voy a trasladar en su imaginación a la Primera Guerra Mundial. 24 de diciembre de 1914. El imperio alemán está peleando la guerra, la Primera Guerra Mundial, contra los ingleses, contra Gran Bretaña. Es una guerra cruenta, una guerra horrible. Usaron gases venenosos para matarse. Aquella guerra cobró miles de vidas, demasiadas, y peleaban encarnizadamente, es decir, odiándose. Alemanes y británicos no se podían ver. Había intervenido el ruego de algunas naciones de que hubiera una tregua y no cesaban de pelear. Pero llegó la noche del 24 de diciembre de 1914. Allá en el espacio enfrente de la tierra de nadie. Se llama tierra de nadie cuando aquí no hay ningún soldado de ningún bando. Allá, después de la tierra de nadie, están los alemanes. Y acá, del otro lado de la tierra de nadie, están los ingleses, los británicos. Han estado disparándose. Han muerto de uno y de otro bando. Y llegó la noche del 24 de diciembre de 1914. Y de pronto comienza un canto. Alguien comienza a cantar. Y comenzando a cantar una persona, porque es la noche de Navidad. Los soldados con él siguen cantando. Y de este lado, al oír los cantos, algo pasa. Es Jesús el que encarnó, el Hijo de Dios,
y se unen a los cantos. Así es que unos cantan en alemán y otros cantan en inglés un himno. Santa la noche, santa la noche. Y quiero que escuchen ese himno como es traducido a nuestro idioma castellano y puedan imaginarse lo que pasó. El fuego cesó. No hubo más disparos. Se pusieron a adorar al Hijo de Dios. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Salvador. El mundo envuelto estuvo en sus querellas, hasta que Dios nos envió al Redentor. Una esperanza todo el mundo tiene, la luz de un nuevo día al fin brilló. La guerra tuvo una tregua. Se pusieron de acuerdo y enterraron a los muertos de ambos bandos en esa tierra de nadie y los honraron por haber muerto por causa de su nación. Luego hicieron algo increíble. Jugaron un partido de fútbol. Alemania contra Inglaterra.
Y los alemanes ganaron 3-2. Todo esto es verdad. Jesús detuvo una guerra. Las noches maravillosas se seguían dando. Todo por la causa de Jesús. La tregua duró mucho tiempo, al extremo de que los generales, comandantes de los ingleses, les llamaron la atención. Tuvieron problemas serios. Y lo mismo aconteció con los alemanes. Luego la guerra siguió. Y la Segunda Guerra Mundial llegó. Terminando la primera, pasaron unos años de paz. Y la Segunda Guerra Mundial, la más cruel de todas las guerras, surgió. Pero, oh, noche milagrosa. En Bélgica se encontraba el 101 Ejército Airborne Division y estaban peleando. Pero esa noche del 24 de diciembre de 1944, del lado de Alemania, comenzó un alemán a cantar Noche de Paz en alemán. Era la misma escena algunos años después. Y del otro lado de la tierra de nadie, comenzaron a cantar Noche de Paz en inglés. Y la guerra se detuvo, cantando de nuevo a Jesús, recordando de su nacimiento. Aquella guerra fue detenida por un tiempo, por causa de la Navidad. Y lo interesante es que el reporte que tengo, que fue de Bélgica, donde esta parte de los Estados Unidos, soldados de la Airborne Division, detuvieron su pelea por la noche de paz que cantaron los alemanes y luego cantaron ellos. Se puso a investigar este soldado del cual tengo referencia, si acaso había ocurrido algo parecido en el campo de batalla en otras regiones, y descubrió que los soldados franceses también se habían detenido el 24 de diciembre de 1944 de pelear con los alemanes, porque en otra región de Europa habían estado cantando Noche de Paz. Y más tarde descubre que los italianos también habían estado cantando Noche de Paz. Y finalmente los holandeses habían hecho lo mismo. El 24 de diciembre de 1944 hubo otra noche de milagros.
Cada noche de Navidad ocurre de nuevo el milagro. La gente se abraza, la gente se perdona, la gente agradece a Jesús por la salvación que les dio. Así es que la noche maravillosa se sigue dando en la dimensión que el Señor lo permite. Para algunos no hay nada que celebrar, pero para otros vale la pena celebrarlo. La pregunta que deberíamos de hacernos es: ¿nos hemos convertido nosotros en uno de los milagros de la Navidad? Es decir, nosotros, por cuanto Él encarnó y se hizo hombre y después murió por nuestros pecados, somos uno de los milagros de la Navidad. Nacimos de nuevo. Somos un milagro de la Navidad. Quiero pedirles que se pongan de pie. Y acompañados de la familia de nuestro hermanito Roderico Lemos, vamos a poner en pantalla de nuevo esos himnos preciosos que ellos cantaron. Vamos a recordar cómo Santa la Noche detuvo una guerra y cómo Noche de Paz detuvo otra guerra. Y en nuestro corazón hay agradecimiento, sin importar el día, cuándo fue, la fecha en que ocurrió, por la noche milagrosa de la Navidad. Cantemos con ellos. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Salvador. El mundo envuelto estuvo en sus querellas, hasta que Dios nos envió al Redentor, una esperanza todo el mundo tiene, la luz de un nuevo día al fin brilló. Nació el Rey de Reyes en pesebre, amigo.
Te damos gracias, Jesús, por habernos permitido hoy cantar el primer himno. Te damos gracias porque estableciste paz en el corazón de hombres que se odiaban en la Primera Guerra Mundial. Y ahora, Señor, en varios lugares también hiciste el milagro en la Segunda Guerra Mundial. Tocaste el corazón de mucha gente, no solamente de un grupo como ocurrió en la primera, sino ahí fueron muchos soldados del ejército aliado que juntamente con los alemanes cantaron el himno más famoso de la Navidad. Permítenos cantarlo por amor a ti, Noche de Paz. Damos gracias, Señor, porque en la Segunda Guerra Mundial también detuviste al ejército alemán contra el ejército aliado en muchos frentes de batalla, no por tanto tiempo como en la Primera Guerra Mundial, pero los detuviste para adorarte, para alabarte, para bendecirte. De pronto sus corazones llenos de odio y resentimiento se volvieron llenos de amor y llenos de paz.
Quiero pedirte por mi hermano y por mi hermana que se encuentra en esta hora aquí en la congregación, para que tú bendigas su vida, para que pueda mantener la ilusión constante de la grandeza de tu amor en cualquier día que haya sido, viniendo a este mundo, porque nos amaste. Y mantengamos siempre conocimiento de la causa por la cual el mundo celebra Navidad. Y en lugar de meter tantas cosas comerciales y tantas ideas que no son tu verdad, Santa Claus, y regalos caros, y bebidas, y excesos, y accidentes, y depresiones, y cosas que el mundo padece, tú reines en el corazón de tus hijos, recordándoles que vives dentro de cada uno de aquellos que te hemos recibido como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y el día en que naciste en nuestro corazón, entendimos el verdadero significado de la Navidad. No solamente naciste en un pesebre, sino elegiste un corazón manchado, un corazón pecador, para hacer morada en él, después de haber limpiado nuestros pecados. Sigue siendo maravilloso, y cada noche es maravillosa cuando te tenemos morando dentro de nosotros. Bendice a las familias, Señor. Evita cualquier exceso que el mundo trata de que tengamos. Y en el amor que tú nos das, sea que la celebremos o que no la celebremos, nunca olvidemos que hubo una noche de milagros cuando tú naciste en este mundo. Y si algún hombre o alguna mujer está aquí en la iglesia y necesita el perdón de sus pecados, el motivo por el cual te hiciste hombre, para morir por ella en la cruz del Calvario, quiero pedirle a la persona que nunca ha hecho una oración de fe, que si es la voluntad del Señor, hoy pueda hacerla conmigo. Y es así. Jesús, te necesito. Jesús, te necesito. Soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Hoy vengo a confesar que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Tomaste mi lugar y mis pecados caen sobre ti. Y tu sangre me limpia de toda maldad. Jesús, te confieso mi Salvador y creo en mi corazón que al tercer día, después de haber muerto, resucitaste y eres Dios. Entra a mi corazón por tu Espíritu Santo y hazme una nueva criatura, sin mancha y sin arruga, por medio de la obra de la cruz, confesándote a ti como mi Señor. Todo te lo pido sabiendo que me oyes, en tu santo nombre, Jesús. Amén y amén.